Cambiar mi percepción, mi fe, mi oración y mi resultado. Dice la palabra en Juan capítulo 15, verso 1. Ojo a esto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, que dice ahí, nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7, quiero que todo el mundo lo lea conmigo, por favor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Pedid qué? ¿Cuánto? 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 Pero dice, todo lo que queréis, se lo voy a poner en buen chapín, todo lo que se te antoje. Una vez no sea pecado lo que pidas, pídelo. Si algo me tiene hasta al copete, como decimos, es que a la gente no le bastan los pecados que existen, se inventan otros. Como que no tuviéramos suficientes. No hay nada de pecado que tú pidas lo que quieras. Lo que no has tenido es la fe para pedirlo, porque tu conciencia no ha cambiado. Tu conciencia es una conciencia de religioso evangélico, no una conciencia de un hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo Jesús. Todavía no has agarrado la conciencia de que tu papá es el creador de todo, es el creador de todo, de todo. Y si el creador de todo, mi papá tiene de todo. No sé si me estoy explicando. Pero no usamos la fe para pedir. Les encanta el versículo que dice, sin mí nada podéis hacer. Es que se lo repiten. Pero ¿por qué no con él todo lo podemos? Sin él no puedo nada, con él ¿cuánto puedo? Entonces ¿por qué no lo vemos así? Si estoy en Cristo, ¿cuánto puedo? ¿Y puedo pedir qué? Lo que qué, lo que quiera, y me será hecho. Ahora noten lo siguiente, la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra. Jesucristo dijo, si ustedes permanecen en mí, ojo a esto, ojo que esto viene bueno. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pide todo lo que quieras que te será hecho. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra o sus palabras. Si su palabra permanece en mí y la fe viene por esa palabra, esa fe me deja pedir todo. Pongan atención acá. ¿Cómo tú sabes que una persona se ha separado del Señor? Porque pecó. ¿Sí? ¿Quién no peca aquí? Le voy a decir cuál es el peor pecado para el Señor. La incredulidad. No lo soporta. Porque en cuanto entras en incredulidad, es como que Él dejara de existir para ti. Se lo voy a poner de esta forma. Separado de Él, ¿cuánto puedo hacer? ¿Cuánto puedo hacer? Pero al que cree, ¿cuánto le es posible? De nuevo, separado de Él, ¿cuánto puedo? Pero al que cree, ¿cuánto le es posible? Vamos bien. Quiere decir que si me empiezo a separar de Él, lo que me evidencia es que nada puedo. Pero si permanezco en Él, lo que evidencia es que ¿cuánto puedo?
Usted sabe que ni sus pecados lo pueden separar de Cristo porque Él lo justificó. Lo que lo puede separar de Cristo es su falta de fe. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de creer, dejamos de poder. ¿Y qué dijo Jesús? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué estás haciendo nada? Porque estás separado. Yo no estoy separado. Y hablando en lenguas y sin fe para saber que te estás edificando en el Espíritu. Las formas religiosas son el mayor engaño a la fe que existe. De nada me sirve cantar bonito si no creo que Él me está oyendo. Yuhu. Señor, sin Él, ¿cuánto puedo? Pero si creo, ¿cuánto puedo? Entonces, ¿qué es estar en Él? Creer. Ve conmigo a Hebreos capítulo 4 verso 1. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa, di conmigo, la promesa permanece. Ahí está la promesa. Él no quita la promesa está ahí. Dice aquí, de entrar en su reposo, y con ella creo que todas, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. 2, esta es la razón. ¿Por qué? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena, ¿qué? Nueva, o la buena palabra, como a ellos. La misma palabra a unos, la misma palabra a otros. Pero no les aprovechó el oír la palabra, porque por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Repito, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si yo quiero renovar mi manera de orar, tengo que renovar mi manera de escuchar. Lo peor que tú puedes hacer es oír una palabra que te están dando con fe, que Dios se tomó la molestia de ir a hablar con ese hombre o esa mujer y darle una palabra específica para ti. Pon atención, Dios vio la necesidad de los egipcios y le dijo a Moisés: ve y diles, porque el Señor todo lo hace diciendo. Ve y diles. Les vio la necesidad y les dio la palabra. Se tomó la molestia de bajar a hablar con Moisés para que le hablara al pueblo, y el pueblo en medio de sus congojas no escuchó y no les aprovechó la palabra. Murieron en el desierto. No creyeron en Dios, no le creyeron a Dios. A Él sí, al que no le creyeron fue a Moisés. Tal vez porque el viejito se tardaba en hablar, ¿no? Dice el Señor. Dije, ¿a qué horas termina Moisés de hablar? Cambio de percepciones. Jesús todo el tiempo actuó así. Estaba cambiando las percepciones. Y aquel Pedro que estaba entre los discípulos, que preguntaron un día: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así enfermo? Y que el Señor le dijo: no, hombre, les voy a cambiar a usted la percepción. No es que haya pecado uno o el otro, es que mi Padre se va a manifestar. Y cuando maldijo la higuera, y Pedro dijo: Señor, la higuera que maldijiste. Y dice: no, yo fui el que lo dije, pues. Señor. En otras palabras, ¿quiénes han crecido espiritualmente? Los que han cambiado sus percepciones. Ahora se lo demuestro. En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés y inunda los corazones y los cuerpos de ellos. Quedaron como ebrios por el Espíritu Santo. Lenguas de fuego se aparecieron sobre sus cabezas. Un estruendo se hizo en el lugar, en el aposento alto. Y Pedro se levanta y dice en el verso 14: el nuevo Pedro, el Pedro que ya percibe de otra forma que no percibía en los primeros años. Y el nuevo Pedro dice: entonces se levantó, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Uy, está hablando como Jesús.
para que sepáis, para que perciban, disciernen y entiendan. Escuchen estas palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, vuestra percepción, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ese es el Pedro que había cambiado su manera de percibir las cosas, cambió su entendimiento y cambió la fe. El Pedro anterior había estado ahí, estos sí se mandaron bien jalados, están, tienen razón esto de decir que están borrachos, están, levántense muchachos, ¿qué están haciendo ahí? Pero como él cambió su percepción, dijo: hey, yo ya estuve en el lugar de ustedes. Ustedes están pensando que estos están borrachos, y yo les digo que no es cierto. Es la hora tercera del día, ni siquiera es hora para tomar. Pero ustedes me recuerdan a mi antigua personalidad, que cuando encontré a un ciego de nacimiento, empecé a buscar quién había pecado, y el Señor me enseñó que no era eso. Así como estaba yo equivocado, lo están ustedes al juzgar, discernir, interpretar o entender que estos están borrachos. Pero yo sí les puedo decir algo: estos no están borrachos. Esto que ustedes llaman borrachos es lo dicho por el profeta Joel: en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre quiénes de ustedes se ha derramado el Espíritu Santo? Y entonces, ¿por qué crees que tus hijos has contemplado, has aceptado, te has vendido la idea y la has llegado a creer que ellos no van a estar en un avivamiento, cuando la palabra que dijo que sobre ti se derramaría el Espíritu Santo es la misma palabra en el mismo libro por el mismo profeta, diciendo: y tus hijos, y tus hijos, y tus hijos, y tus hijos van a profetizar, y tus hijos tendrán sueños, tendrán visiones. Sobre mis siervos y siervas voy a derramar mi Espíritu Santo. El mismo espíritu que te llenó a ti es el mismo que está profetizando de tus hijos. Y tengo una palabra para todas las familias: sus hijos tendrán sueños, sus hijos van a profetizar, porque el mismo que dijo que el Espíritu vendría sobre ti y lo cumplió, es el mismo que va a cumplir las cosas que profetizó para tus hijos. Mi hijo no nació para esto, mi sombrero sí nació para esto. Oh, vuélvete loco. Alaba a Dios, adórale, apláudele. Que tu fe cambie hoy. Que cambie tu forma de discernir las cosas. Que cambie tu interpretación, tu percepción de las cosas. Fuerte lo que digas, es fácil. ¿Qué es más fácil decir?